Entonces, hablemos un poco del concepto de aprendizaje estadístico. Aprendizaje estadístico es un concepto que surge en las ciencias de la computación, principalmente. Bueno, es una aplicación de la estadística a las ciencias de la computación que tiene que ver sobre todo en implementar modelos de aprendizaje, digamos de alguna manera. Ahora, el concepto de aprendizaje es bien interesante porque la manera en que lo pensamos en estadística es que eh, cómo aprenden los modelos estadísticos es un proceso de dos pasos. En un primer paso, dotamos a un modelo de información que conoce y en un segundo paso le dotamos información que desconoce totalmente y le preguntamos sobre predicciones dentro de ese dataset. Entonces, si ustedes lo piensan, es un concepto más o menos sencillo y hasta intuitivo, y podríamos decir que el aprendizaje es resultado de la exposición. Es básicamente ese es el concepto que vamos a utilizar. El resultado de la exposición a un conjunto de datos es el resultado que podríamos obtener. Entonces, el aprendizaje estadístico, digamos, en el mundo recientemente tiene varias aplicaciones y yo las resumiría en estos cuatro puntos que están aquí, ¿no? Es como Eh, en medicina se utiliza muchísimo, sobre todo ahora después de la pandemia con todos los modelos de telemedicina que aparecieron y que probablemente se van a mantener hacia el futuro. Este, de lo que se utiliza es como predecir cuándo una persona se enfermará, sobre todo porque tiene que ver con diagnósticos predictivos o preenfermedades. Como qué cosas hacen que las personas se enfermen de cierta condición, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tratar, que seguramente más adelante vamos a ver un ejemplo muy rápido sobre análisis de electrocardiograma. Entonces, ustedes pueden seguir el electrocardiograma de una persona, piénsenlo de una forma muy sencilla. Es como si graficáramos el electrocardiograma de una persona, lo veríamos como, déjenme hacer un poco más para acá. Lo veríamos más o menos como una, mm, entonces, veríamos algo así más o menos, veríamos como una situación en la cual graficamos algo así y aquí tenemos el tiempo, este, y acá tenemos la frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos si es que una persona puede tener o no una condición este, solamente de verse en nuestro cardiograma, si no somos especialistas? Bueno, la manera en que lo hemos solucionado es que tenemos un dataset de un montón de electrocardiogramas de personas que están enfermas y otras que no están enfermas, ¿no? Y entonces sobreponemos digamos, la frecuencia de este individuo respecto a la frecuencia de, por ejemplo, alguien que está enfermo, que a lo mejor tuviera alguna arritmia y sobreponemos sobre alguien que está sano, este, y verificamos si lo que tenemos se parece más a los de los sanos respecto de los que están enfermos, ¿no? Entonces, esto ayuda a predecir sobre, por ejemplo, si esa persona no ha tenido ningún escenario de por ejemplo, un paro cardíaco, a lo mejor lo podría tener en el futuro, ¿no? Este, es más o menos lo que está utilizando ahora. Y de los más que lo están utilizando ahorita es medicina, sin duda. Otras cosas que se están haciendo es como acciones, obviamente, digamos, hasta antes de la crisis tal vez durante la crisis de 2008, principalmente había una figura que se llama quant dentro del mundo de las acciones y que básicamente un quant era un tipo que era un físico que podía hacer predicciones accionarias con modelos de volatilidad, ¿no? Entonces, tenías a alguien muy especialista prediciendo acciones. Hoy día ya los quants no solo son físicos, sino son también computólogos. Hay otras profesiones ahí inmiscuidas, pero la idea es como cómo nos apoyamos de las computadoras para poder predecir precios accionarios, ¿no? Esa es como una de las ideas que queremos que ocurra ahora. ¿Qué más quisiéramos hacer? Bueno, esta es una de las cosas bien interesantes. El 3 es identificar digitalización de números escritos a mano, que tiene que ver con procesamiento de imágenes también. Entonces, recurrentemente muchos le escribimos el 6, que a veces se puede confundir con el 0, dependiendo de qué tan mal escribamos. Yo soy de los que 6 lo confunde con el 0. Entonces, las máquinas pueden aprender a identificar cuando escribimos una letra o otra o una palabra, ¿no? Entonces,
Seguramente ustedes en sus iPads, si tienen, o tablets, como quieran, como se llamen, tienen programas que de reconocimiento de texto, ¿no? Entonces ustedes pueden escribir a mano y la máquina lee completamente el texto y lo traduce a letra de molde, ¿no? Este, bien, esos son reconocimientos de imagen y también es a través de aprendizaje estadístico. Eh, y bien, y enfermedades, que es probablemente lo que más sigue, am, lo que más sigue en el análisis. Bien, entonces, ¿cómo resumiría mi definición de aprendizaje estadístico como es? Como un conjunto de herramientas para modelar y entender conjuntos complejos. También se le conoce como machine learning, pero visto desde la estadística le decimos aprendizaje estadístico. Ya digamos la confusión de estadística o aprendizaje estadístico más ciencias de la computación, más un dominio en particular, eso ya es a lo que yo ya le llamaría machine learning. ¿Sí? ¿No? Entonces, con un dominio me refiero a, por ejemplo, si eres un médico, si eres un economista, si eres un ingeniero, si eres un experto en políticas públicas, eso es un dominio. Si conoces de algún tipo de, este, de campo que no necesariamente sea las matemáticas o la estadística pura o la computación. Bien, eh, actualmente ya probablemente esta definición estaría un poquito antigua, después de los avances que ocurrieron en 2018 con la aparición del concepto de Transformers para modelos de procesamiento de lenguaje natural. Seguramente los han escuchado, son modelos que se escriben así como Large Language Model. Estos modelos tienen una gran diferencia respecto a esta definición que tengo aquí, que también son modelos generativos, este, que ya no necesariamente responden sobre datasets conocidos, sino que son capaces de generar nuevas cosas, ¿no? Ya probablemente eso es una cosa que no vamos a alcanzar a ver en este curso, pero al final quiero ver un poquito de deep learning y cómo eso puede volverse, cómo puede entenderse los modelos de lenguaje natural en este caso. Vale, entonces, en general, las definiciones de aprendizaje estadístico son dos. Bueno, la definición se divide en dos grupos. Entonces, tenemos por un lado un concepto que le llamamos a llamar aprendizaje supervisado y otro que aprendizaje no supervisado. ¿Sí? Entonces, cuando yo diga que estamos hablando de un concepto de aprendizaje estadístico supervisado, estamos hablando de datasets, piénselo, es una forma sencilla de verlo aquí, de datasets que están previamente etiquetados. Entonces, por ejemplo, piensen en una situación en la que tienen etiquetados de personas que están enfermas o no están enfermas, o que pagan o no pagan su crédito, en función de un montón de variables. Entonces, ahí cuando implementan una técnica de aprendizaje estadístico sería supervisado porque tienen una etiqueta o tienen la respuesta previamente definida. Entonces, pueden evaluar el desempeño del aprendizaje sobre, sobre datasets correctamente identificados. Pueden evaluar cuánto se equivocan o cuánto le aciertan. En el caso de las regresiones, siempre son aprendizaje supervisado porque siempre tenemos una variable explicada. Por ejemplo, como en el caso que vamos a ver hoy, precios de casas. Tenemos el precio de las casas y podemos determinar cuál es el precio de las casas y en función de eso evaluar cuándo nos estamos equivocando o cuándo estamos prediciendo suficientemente bien. Luego, tiene una cosa que se denomina como aprendizaje no supervisado y son básicamente situaciones en las cuales no tenemos información etiquetada. Eh, Son situaciones en las que solo tenemos un conjunto de información. Imagínense que tuviéramos de todas las personas que estamos aquí solo variables como edad, tal vez estatura, tal vez alguna otra variable como por ejemplo predisposición a algún tipo de enfermedad, y quisiéramos clasificarnos. No tenemos ninguna variable de etiquetación que nos permita clasificarnos entre nosotros. Entonces, hay técnicas de aprendizaje no supervisado que permiten clasificarnos, ¿no? Entonces, ¿qué grupos se parecen? ¿No? Entonces, a lo mejor los que somos de una talla más alta y más propensos a diabetes, como mi caso, mi familia, a lo mejor estamos en un grupo, ¿no? Hay gente que es menos propensa a eso y que son talla más delgada y son otro grupo. Entonces, ese tipo de situaciones, normalmente el ejemplo clásico es clustering, ¿no?
Es hacer clustering de cosas y poner, ¿y qué significa hacer eso? Poner las cosas que se parecen juntas, ¿no? El ejemplo que vamos a ver ahí, no lo vamos a ver hoy, pero vamos a ver COVID, de funciones de COVID, vamos a analizar un poquito si se puede hacer clustering sobre, ¿vale? Bien. Y ya, ¿alguna duda con mis definiciones hasta este punto? ¿No? Ok, vale. Entonces, ¿en qué consiste el aprendizaje estadístico? Es, es, como les decía yo, es, es hacer, básicamente construir un algoritmo. Entonces, pensemos que lo primero que queremos hacer es encontrar una función que describa algún fenómeno. Y cuando me refiero a que una función que describa un fenómeno, me refiero a que esta función normalmente la construimos con base en teoría o simplemente como, ¿cómo llamarlo? Como expertise, ¿no? O conocimiento previo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran un dataset de todas las calificaciones de las personas que están en el primer semestre de la facultad, ¿qué cosas utilizarían como predictores? Este, Muy probablemente, si vienen de escuela privada a escuela pública, si vienen del interior del país o vienen de la Ciudad de México, no sé, otras situaciones, para determinar como, de qué tan exitosos son en el primer semestre, ¿no? Es un poco la historia de seguramente a todos, no sé si les pasó, pero bueno, a mí sí me pasó, que yo nunca en la vida había sacado un cero, sino hasta que tuve un curso de cálculo y saqué un cero en mi primer examen. Entonces, y yo sentí que era bueno, ¿no? Pero bueno, yo vengo del interior del país, entonces, y me justifico en eso. Eso es mi. Este, pero vale, entonces a lo mejor no tenemos previamente un modelo, sino lo construimos, ¿no? Construimos un modelo con base en nuestro conocimiento. Entonces, una vez que tenemos el modelo que queremos o que pensamos que puede solucionar nuestro problema, entonces nos tenemos que plantear otra situación. Bueno, hagamos una predicción sobre los datos, ¿no? Y esa la voy a llamar Y así con un gorrito, ¿no? Y entonces puedo construir métricas de error. Estas son las dos métricas más comunes que vamos a analizar cuando hagamos análisis estadístico, aprendizaje estadístico. Entonces podemos evaluar nuestro modelo a través de un error cuadrático, que sería o a través de un error absoluto. Y ya simplemente lo podemos denominar como medio, como dividiendo entre el número de observaciones, ¿no? Como el error cuadrático promedio o el error absoluto promedio. Aquí ya es una decisión de nosotros. Normalmente la métrica más común es evaluar este tipo de modelos a través del error cuadrático medio. Este sería como el de por convención, eh, el que más utiliza, ¿vale? Bien, ahora, este, bien. Entonces, ahora, para pensar, ahora bien, implementemos el concepto de aprendizaje. Entonces, para implementar el concepto de aprendizaje voy a necesitar que hagamos dos cosas, ¿no? Dividir nuestro dataset en dos conjuntos, como había dicho un poco al inicio, ¿no? Entonces, voy a dividir mi dataset en un conjunto de entrenamiento y en un conjunto de prueba, ¿sí? Entonces, esa es como digamos, la formulación más básica. Entonces, en un conjunto de entrenamiento pongo un modelo, como por ejemplo una regresión que trate de aprender sobre qué determina que las personas obtengan calificación, cuáles son los determinantes de las calificaciones de las personas en su primer semestre de la carrera. Entonces, supongamos que lo aprendemos durante un año, este año pasado que inició, el verano pasado, tenemos la información y entonces ahora que llegan los nuevos alumnos, eh, ya con esa exposición que tuvo nuestro modelo, vamos a querer predecir cómo se desempeñarán. Entonces podemos tomar decisiones, ¿no? Desde el momento cero en que llegan los alumnos a la facultad, podemos tomar la decisión de, por ejemplo, predecir cuál será el desempeño de algunos alumnos y tomar acciones concretas, como por ejemplo, a lo mejor los que predecimos que pueden tener un mal desempeño desde el inicio, constituir algún tipo de mecanismo para mentorías, constituir algún tipo de mecanismo para cursos de reparación de algún tipo de deficiencia, ¿no? Entonces, para eso se utiliza, ¿no? Para predecir eso. No sabemos qué le va a pasar al dataset, no sabemos, pero queremos ver. eh, Ese sería el mundo ideal. Ahora bien, nosotros lo que hacemos es que normalmente tomamos el mismo dataset y lo dividimos en dos grupos.
En uno entrenamos con un modelo y en otro probamos que también se desempeña. Y una vez que ya sabemos que se desempeña bien, entonces ya lo llevamos a la vida real, ¿no? Como ahora ya lo tenemos probado, llevémoslo a la vida. ¿Vale? Entonces, en general, ese sería como un mecanismo. La literatura, principalmente el libro que es como la Biblia en este caso, en este caso concreto, es este libro de Sibian y Friedman. Eh, Él propone que hagamos esto, ¿no? Que dividamos los datos en entrenamiento, validación y prueba, ¿no? Hasta tres pasos. Entrena, valida y sigue probando, ¿no? En realidad podríamos quedarnos con entrena y prueba, ¿no? Podríamos omitir validación si quisiera. Pero este es como el mecanismo que él propone, que no me parece que sea mala idea, ¿no? Bueno, sí es el autor principal de este libro. El de tiene dos libros, estos autores tienen dos libros. Hay uno que es Introducción al Aprendizaje Estadístico en R. Ese es como el nivel básico, pero hay otro que se llama Elementos de Aprendizaje Estadístico, que es el que yo les recomendaría que, que- que revisaran. Está en la bibliografía también, y está en las cosas que les puse en la bibliografía del curso, ahí también está el libro. Bien, ¿dudas? Bien, entonces, ahora quiero platicar un poquito sobre lo que voy a hacer en la clase de hoy. En la clase de hoy voy a implementar un modelo de regresión muy sencillo para aprender sobre datos y hacer una predicción. Ahora bien, entonces, eh, la única diferencia que tal vez vamos a ver cuando hagamos regresión en el mundo del Machine Learning es que normalmente no se suele implementar regresión de forma directa, sino se utilizan modelos, se le dice de regresión restringida. Esos modelos de regresión restringida eh, eh, que quiero conversar aquí, tiene el objetivo de solucionar un problema que es altamente común en los datos, que es a veces no podemos omitir que puedan existir coeficientes que salgan significativamente más grandes que los demás. Y eso tiene que ver con que a veces los datos, por alguna razón, una de las variables es proporcionalmente más grande que la otra, ¿no? Imagínense que en una regresión incluyen una variable como población y otra variable como proporción de, no sé, de alguna proporción, que es un número muy pequeño, ¿no? Entonces ahí los coeficientes que en su regresión saldrá serán significativamente distintos, aberrantemente distintos. Uno será muy pequeño y el otro será mucho, mucho, muy grande. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para que esas desviaciones o variaciones tan significativas en los modelos puedan incluso golpear la predicción? Porque eso puede pasar que la predicción salga ligeramente sesgada porque tener coeficientes tan distintos puede ser que la aparición de un dato, digamos, atípico pueda modificar la predicción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos para mantenerlo en un rango de respuesta? Bueno, restringimos la regresión. Y la manera de restringirlo hay dos maneras, ¿no? La primera es como una regresión rich, que está aquí, que básicamente es un problema de minimización que si observan, en realidad es el problema de regresión convencional que conocemos, es decir, toda la primera parte del, del, del problema, toda esta parte de aquí es la regresión que conocemos, minimizar los errores al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo único que le estoy haciendo? Le estoy agregando esta suma, que es la suma que va desde k igual a 2 hasta k, es decir, estoy asumiendo que la primera beta es la constante, entonces estoy ajustando a partir de la segunda. ¿Qué es lo que pretendo hacer con esto? Es resolver un problema. ¿Qué estructura tiene este? Seguramente lo conocen. ¿Qué estructura tiene? ¿Este es un qué? Más. ¿Y eso cómo se le decimos? Lagrangiano le decimos, ¿no? ¿Por qué le decimos así? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué significa este lambda? Tal vez es más sencillo. ¿Qué hace este lambda? ¿Para qué, verdad? Casi. Igual no es igualar la palabra, sino sería compensar, pero a ver. Sí, para restringir o para bien compensar y decir, yo quiero que este factor que está aquí al último mm, sea aporte hasta máximo un valor. ¿Y cómo lo limito con lambda? ¿No? Entonces, si tengo betas muy grandes, por eso le elevo el cuadrado, entonces quiero que esos betas aporten poco al proceso de minimización.
¿no? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, si resolviéramos eso, bueno, lo podríamos plantear también como un problema de optimización de esta manera. Es minimizar el problema de mínimos cuadrados ordinarios sujeto a esto, a que no queremos que la suma de las betas sea mayor que una constante t. ¿Sí? Esto solamente puede ser algo. Aquí alguien podría decir, bueno, a lo mejor este t es 1, ¿no? Es decir, quiero que el aporte que hagan cada una de las betas sea a lo más 1. Depende del modelo, ¿no? Depende del problema que ustedes quieran solucionar, pero eso podría ser una situación. Ahora, si resolvemos este problema, vamos a llegar a que la solución es esta. Y si observan, es básicamente mínimos cuadrados ordinarios, porque tengo x' por x multiplicada por x' por y, ¿no? Y bueno, inverso multiplicado por x' por y, más un componente que está aquí. Entonces es como proyectar a y sobre el espacio que forman x, más la proyección de y x sobre el espacio que se pueda generar en lambda, ¿no? Que es como la restricción. Entonces es una cosa como, nada más es como una proyección que a su vez la restringimos, decimos, bueno, por esa proyección no puede ir más allá de un valor. Esa es la idea de esa simulación. ¿Vale? Bien, ¿dudas con este planteamiento? Bien, entonces esa es como una forma de restringir. La forma más sofisticada de restringir se le conoce como lazo o regresión lazo. Seguramente cuando lean ustedes papers de Machine Learning la van a estar leyendo constantemente. Y es esta regresión. A ver, es más sofisticada porque lo que propone como restricción no solamente es la suma al cuadrado, sino es el valor absoluto. Es, es todavía más restrictiva. La otra es al cuadrado y entonces se puede permitir como que las betas en realidad no le importan mucho. Su signo aquí sí nos importa porque lo que queremos es que el valor absoluto de esas betas sea menor o igual que una t y el problema se resuelve exactamente igual, es un problema de minimización. Y ya, que sería esta expresión que está aquí abajo. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Vale. Vayamos a Python entonces. A ver un ejemplo de esto. Entonces, voy a trabajar hoy con clase 13 y voy a trabajar, vamos a implementar un modelo lazo en Python. ¿Vale? Entonces, aquí pongo el resumen un poco de lo que vamos a hacer. Lazo es una regresión que hace una penalización o regularización, como quieran llamarle. En realidad se pueden utilizar como sinónimos. Eh, eh, es un modelo que permite hacer una regresión para hacer predicciones de nuevos datos que a lo mejor no sean tan desviados del modelo original. Entonces, básicamente piénsenlo de esta manera. La idea de implementar un modelo lazo es asumir que pueden existir casos en los que nuestro dataset de entrenamiento o nuestro dataset, una vez que el modelo fue entrenado, cuando se pone a prueba, recibe un dato que a lo mejor no conocía. Y ese dato que no conocía porque no fue expuesto ese dato tenga condiciones aberrantes, sea un outlier absolutamente del dataset original. Entonces, para que no nos dé una predicción totalmente fuera de lo esperado, restringimos el modelo. Esa es la, ¿vale? Sí. Para que quede estos métodos, primero hay que estandarizar los datos. Sí, habría que estandarizarlos, pero es una decisión que ahorita vemos. Y no necesariamente a veces, digamos que sí, debería ser como una condición. Ahora bien, a lo mejor faltaría ver esto. Bueno, estandarización. Déjenme ver, a lo mejor eso no lo menciono. Muchas veces lo que hacemos es, eh, además de querer garantizar que no queremos que los datos generen resultados aberrantes, podemos estandarizarlos. Entonces, ¿cómo los estandarizamos? Por ejemplo, la variable y estandarizada, le voy a poner su índice z, sería igual a la variable original menos el promedio entre la desviación estándar de esa y. Si hago esto,
estoy normalizando los datos, ¿no? ¿Te acuerdas de la transformación Z que por ahí vieron en la escuela? Sí, bueno. Entonces, esto lo puedo hacer tanto para las variables Y como para las variables X, y entonces estandarizaría los datos. Es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo, más sencilla todavía, es simplemente tomar los valores, digamos, estandarizados con el YZ, es tomar la variable Y original y dividirlo entre el máximo de Y. Entonces, lo que hago ahí es que los datos van a oscilar desde 0 hasta 1, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos mecanismos que yo utilice para estandarizar los datos es una buena idea, porque también puedo, de esta manera también elimino que a lo mejor haya un dato aberrante. El problema que tiene este tipo de estandarizaciones es que imagínense que tengo un dato que es absolutamente outlier, ¿no? Entonces, él va a ser el máximo. Entonces, dividir a todos entre ese va a generar que todos sean muy pequeños y solamente haya uno que está muy cercano a uno. Entonces, habría que pensar cuál de las dos estandarizaciones nos conviene más. Normalmente la de la izquierda es la más utilizada. ¿Vale? Y entonces me voy a Python. No me acuerdo si en este caso los estandarizo. Creo que no. Creo que en realidad en este caso no los estandarizo. Bien. Entonces, ejecutemos nuestra rutina. Espero que todo funcione aquí. Tal vez, ¿cuál será la que no? Creo que aquí, por ahí, creo que solamente alguien tenía un problema con Stat Model. Pero si quieren apaguen ese Stat Model, si es que les tiene un problema. Creo que no la voy a ocupar mucho. Este, pero bueno, aquí lo que estoy ocupando es una biblioteca muy famosa de Python que se llama Scikit-Learn, que es básicamente un toolkit de herramientas para hacer aprendizaje estadístico en Python. Y estoy imprimiendo un montón de cosas. Estoy importando un montón de cosas. Estoy importando una función que lo que permite separar hacer en conjunto de entrenamiento y conjunto de prueba. Creo que sí voy a hacer una estandarización, porque aquí tengo el estándar escala. Tengo un modelo de regresión lineal, el modelo lazo, el lazo CB, ahorita lo explico cómo funciona, y, y hay otras funciones más, como NumPy, Matplotlib, una matriz scatter, y ya, creo que eso es lo que estoy importando en que sea relevante enunciar. Bien. Entonces, este es el modelo que vamos a solucionar. Leamos los datos. Bien, entonces los datos son datos recolectados a través de un procedimiento de scrapping el 24 de mayo de 2020 para la página de internet de Inmuebles 24. ¿Vale? Entonces son precios de casas anunciados en ese día. Entonces lo que tengo es lo siguiente, tengo el nombre de la propiedad, cómo se anuncia, la ubicación, la descripción, el link, dónde está ubicado, el precio, había uno que está en dólares, por ejemplo, qué raro, pero bueno. La operación es una venta, el número de cuartos, el número de baños, los metros de construcción, terreno, longitud, bueno, y otras variables como longitud y latitud hasta el final. Eh, Bien, entonces con esta función podemos ver todas las variables que tenemos y como podemos observar, tenemos algunas deficiencias en datos. Por ejemplo, la variable de número o número del domicilio no está completa, tampoco está la de la calle, pero fuera de esa casi todas las demás están, ¿no? Está longitud y latitud, y estas de ubicación geográfica tienen bastantes deficiencias. Entonces, una de las decisiones que vamos a tomar es que no vamos a utilizar esta información, sino simplemente longitud y latitud como variable para explicar el precio de las casas. Entonces, ¿por qué sí puedo hacer eso? Bueno, porque lo que estoy asumiendo es que longitud y latitud me está dando la correlación, o sea, me daría la información de todas las casas que están cerca del mismo punto de longitud y latitud, deberían tener un precio similar. ¿Sí? Entonces, las que no, pues no me darían un precio similar. Entonces, en lugar de utilizar esta información que a lo mejor puede ser un tanto incorrecta, sobre todo porque puede haber homónimos, ¿no? Puede haber mismos nombres de colonias y mismos nombres de calles, pues algo más preciso podría ser longitud y latitud, ¿vale? Mira. Bien, entonces, veamos qué columnas tengo aquí. Tengo estas columnas y vamos a hacer como un análisis muy rápido de qué tipo de datos tenemos y qué cosas vamos a quitar. Entonces, voy a trabajar con estas variables. Estas son las variables que voy a utilizar para predecir el precio de las casas. Entonces, lo que voy a tener es lo siguiente. Tengo cuartos, baños, metros de construcción, metros de terreno, cuánto vale la propiedad o en cuánto está anunciada, longitud y latitud. Entonces, hagamos un scatter plot muy sencillo con esto. Bueno, perdón,
un histograma. Entonces lo que hago es del data frame, simplemente le pongo punto .hist para hacer un histograma, le digo que el número de bins o el número de particiones que haga sean 50 y que el tamaño, que la figura sea de 20 por 15. Entonces va a ser un, un histograma para todas estas variables. Este, lo hacemos y nos da esta estructura, ¿no? Y la verdad se ven bastante mal los datos, ¿no? Longitud y latitud se ve como muy centrada en una variable, todas las demás se ven como muy extrañas. Entonces vamos a empezar a cortar la información. Entonces creo que la primera información que voy a cortar es el monto. Entonces me voy a quedar con las propiedades que sean únicamente mayores, que tengan un precio mayor a 1,000 pesos. Hay propiedades muy raras que tienen, no sé por qué alguien podría vender una casa en menos de un valor, pero bueno, vamos a asumir que 1,000 pesos es un dato aberrante que sería aceptable. Y un monto máximo de, 1, 2, 3, de 70 millones de pesos, ¿vale? Entonces solamente me voy a quedar con esta información. Y bueno, ya una vez que hago eso, el monto ya se ve más, una variable más de este estilo, ¿no? O sea, ya se ve muchísimo menos, aberrante. Entonces el monto ya está más o menos corregido. Vamos a corregir otra variable. Otra variable que creo que deberíamos corregir es los metros del terreno, entonces me voy a quedar con aquellas propiedades que tengan más de 10 metros cuadrados, pero menos de 1,500 metros cuadrados. ¿Sí? Recuerden, esto es la Ciudad de México, entonces me costaría mucho trabajo pensar que haya propiedades que sean de más de 1,500 metros cuadrados, ¿no? Este, Entonces lo ejecutamos y vamos a ver cómo se ve la variable de terreno. Bueno, la variable de terreno se ve así, no modificó mucho la de monto, se ve bastante bien. Luego vamos a corregir la de construcción, igual, 10, pero hasta 1,200, y se ve construcción, se ve de esta manera. Y trabajemos por último con los cuartos, es decir, me voy a quedar con aquellas propiedades que tienen al menos un cuarto, pero menos de 8, ¿sí? Y vamos a ver cómo se ve. Y bueno, lo que muestra esto es que básicamente las propiedades, la condición más común es que son cuartos de 3, ¿no? 3 habitaciones. Y vamos a ver por último simplemente un corte ahora en los baños. Quedemos con baños y digamos que esta sería la estructura. Y por último, longitud y latitud. Me voy a quedar con estas coordenadas. Si ustedes revisan en Google Maps, van a ver que estas más o menos son las coordenadas que encerrarían a la Ciudad de México. Por aquello de que hay alguna propiedad que por alguna razón alguien la publica como parte de la Ciudad de México, pero en realidad no es Ciudad de México, sino a lo mejor es un error de captura. Entonces, eliminamos todas las propiedades que no correspondan a la Ciudad de México. En suma, nos vamos a quedar con un dataset que se ve más o menos así, ¿no? Entonces, la habitación más común son 3, los baños más comunes son 2, no suena tan descabellado. Los metros de construcción se verían de esta manera: terreno, monto y longitud y latitud, ¿vale? ¿Dudas con cómo seleccionar la información? Tengo que tiene por un lado el para el web. Sí, lo tengo por ahí. Sí, déjame verlo. Uno de mis tecitos está trabajando ahorita. Déjame, le pregunto y ¿me mandas un mensaje al rato? Sí. A ver. Sí. Entonces, en suma me voy a quedar con esta información. Estas son todas las condiciones que arriba enuncié y que estoy aquí enunciando de una sola vez. Son todas estas las condiciones. Entonces me voy a quedar con este dataset. Entonces, básicamente, esto es lo que estoy haciendo. Estoy pasando de un dataset de 45,000 propiedades a uno de 37,000. ¿Sí? Es un dataset bastante bueno. Solamente para... La Ciudad de México es mucho, muy, muy, muy grande en términos de propiedades. Pero solo para que se den cuenta, toda lo que es Miami, más Key West, más, bueno, en general como este pedazo de Miami más sus counties aledaños, debe de tener a la venta en promedio al día, bueno, cada día que ustedes tomen de web scrapping, como unos 24,000 propiedades. Entonces la Ciudad de México es muy, muy, muy grande en términos de propiedades anunciadas. Pero bueno, ya fuera de eso, Guadalajara tiene como 10,000, o sea, todo lo demás es muy pequeño respecto de la Ciudad de México. ¿Vale? Bien. Bien. Ahora vamos a calcular muy rápido el precio por metro cuadrado.
porque ese es el que vamos a predecir, porque seguramente ustedes me dirán, bueno, pero es que solamente de ver el precio, eh, yo diría que hay unas propiedades que valen muchísimo y hay otras que valen muy poco. Lo más común es esto, las que valgan poco, pero en realidad esta estimación estaría sesgada por esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer no es estimar el precio de la propiedad, sino el precio por pie cuadrado de la propiedad. Eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Y lo voy a hacer con esta función que tengo aquí, bueno, esta estimación, entonces simplemente divido el monto entre los metros cuadrados de construcción y es el precio por pie cuadrado. Ahora, visualicemos muy rápido, ¿no? Entonces, así se ven los datos. Los datos se ven así, esto es como, así se ven distribuidos los datos en la Ciudad de México. Este, vamos a hacerle como una pequeña de alfa para que se muestren como dónde están los más frecuentes. Entonces, ¿ves? Sí, o sea, eh, eh, como un heatmap, es un mapa de calor. O sea, donde se ve más intenso el azul es donde hay más propiedades, donde se ve más diluido. O sea, porque arriba se confundiría como que en todas las partes de la Ciudad de México hay propiedades, pero en realidad las más frecuentes son en otras zonas, ¿no? Y de hecho le voy a poner un color, le voy a poner una intensidad por el precio de la casa. Entonces se ve así. Entonces las casas más caras están aquí. ¿Y esto qué creen que es? Esto es Reforma. Santa Fe está acá. Esto es Reforma, todo esto es Reforma, Polanco, y esta de acá es como lo que está pegado en Calzón. Ujú. Pues sí, por acá. Ujú. Y los de acá, creo que este es de acá es Coyoacán, creo, o no sé si la del Valle. Tendría que ubicarlo bien y este es Coyoacán, tal vez. Tlalpan está por aquí. ¿No? Sí, el Pedregal debe estar hasta acá, yo creo. Esa es mi impresión, ¿no? ¿Vale? ¿Bien? Ok. Esta que está aquí, este heatmap, lo hago con el precio, con el precio de la casa. Si lo hago con el precio por pie cuadrado, sí, se ve de esta manera. Entonces, noten la diferencia. O sea, las casas más caras están en esta zona, pero cuando lo divido entre el tamaño de la propiedad, se ve de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, sí, de hecho sí, eso es lo que sí nos pasó. Que las casas más grandes está asociado con que es más cara. Por eso todos se ven más o menos iguales. Y de hecho esto se ve raro, porque aquí hay una propiedad que es, bueno, algunas propiedades son muy caras y por por metro cuadrado también. Aquí también hay otras, pero bueno. Entonces, mi idea es, creo que normalizar los datos de llevarlos a precios por metro cuadrado es una buena idea. ¿No? Porque dejarlos en precios podría llevarnos como a este tipo de observaciones tal vez incorrectas, ¿no? De que pensamos que sí hay casas sumamente más caras, cuando tal vez en realidad no sean el caso, ¿vale? Por construcción, si lo hiciéramos por su precio por construcción, debería, bueno, por el tamaño y si corresponde mucho un poquito con el precio, salvo algunos datos de este lado, ¿vale? Bien, sí. Los metros de construcción, ¿no? ¿A qué te refieres? El anterior es la división entre el monto entre la construcción y el primero es el monto. Ah, pero puso el precio por metro cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre metro cuadrado y la construcción? ¿En cuál? ¿En esta? No sé qué es la variable. La que tiene terreno, pero no todo está construido. Ah, ya, sí, sí, exacto. Sí. Ese es el punto, sí. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Esto estaba bien feliz en la pregunta, gracias. Sí. Entonces, podemos hacer simplemente rápido también una matriz de correlación entre las diferentes variables. Esto tiene como el objetivo como de visualizar muy rápido como cómo nos deberían salir los resultados. Entonces, como una cosa
Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos estimar? Es el monto, ¿no? O si quisiéramos estimar el monto, está correlacionada con la construcción, con el terreno, pero parece que con los cuartos y con los bathrooms no tanto, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos sale. Esto también. Y guardamos el dataset que vamos a utilizar, que es el de Ventacel. Lo guardo y voy a hacer un modelo muy rápido. Entonces, mi modelo va a ser el siguiente. Simplemente voy a tomar voy a renombrar esta variable, construcción metros cuadrados simplemente por construction, terreno metros cuadrados por terreno y ya. Es lo único que voy a hacer. Y voy a hacer una regresión del monto respecto de estas variables. Y tengo un R cuadrado bajo, en realidad yo pensaría, y los datos se verían así, ¿no? Pero bueno, esta en realidad no es una buena regresión. Vamos a pensar si tenemos aquí otra forma más sencilla de hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a definir a X como estas variables y a Y como esta variable. Y con esta función reshape, lo único que voy a hacer es que estoy garantizando que este es un vector, un objeto de NumPy. Este no otra cosa, no hace otra cosa este reshape que es volverlo vectorial. Y ahora lo único que voy a hacer es lo siguiente, voy a separar mis datos en datos de prueba y datos de entrenamiento. Entonces, la partición que voy a hacer es, voy a tomar aleatoriamente algunos elementos de X y algunos elementos de Y los voy a tomar con un random state de 42. ¿Qué significa random state de 42? Significa que es mi constante. ¿Se acuerdan de aquella constante que siempre ponemos para repetir números aleatorios que siempre salga lo mismo? Es esa constante. Entonces, esta la pongo para que todas las personas que estamos aquí nos salga exactamente el mismo resultado. Si ustedes cambian este random state a otra constante, pueden poner el número que se les antoje aquí. Esa es una semilla de números aleatorios. Pero si ustedes lo cambian, nos va a salir un resultado distinto. Entonces, ¿por qué se suele poner este random state como una opción, digamos, de manera continua en los códigos? Para que el lector siempre pueda replicar los resultados, ¿no? Y no le salga una cosa distinta. Pero lo pueden cambiar si ustedes quisieran. Bueno, y ahora simplemente aquí lo que voy a hacer es la partición test size. Estoy diciendo que solo una cuarta parte de los datos va a ser para probar mi modelo. Y entonces, quiere decir que en el 75% de los datos voy a entrenarlo y solamente en el 25% de los datos lo voy a poner a prueba. Entonces, el proceso de aprendizaje es lo expongo al 75% de los datos que aprende el modelo y en el 25% de los datos restantes lo pongo a probar, a ver qué también predice. Eso es lo que voy a hacer. ¿Vale? Entonces, ejecuto esta línea y así se verían mis datos. Entonces, en el caso del conjunto de prueba, tengo 28,000, de entrenamiento, perdón, tengo 28,000 datos y para probar tengo 9,000 datos. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto? ¿Todo bien? Ok. Bien, vamos a hacer una transformación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a utilizar un estándar escala. Entonces, lo que voy a hacer aquí es tomar y construir para cada uno de los valores esta transformación que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago de manera automática? Voy a utilizar este estándar escala. Entonces, lo único que hago es, le aplico el estándar escala a la matriz X de entrenamiento y al vector Y de entrenamiento y los vuelvo así, X escala, Y escala. ¿Sí? Bien. Eh, bueno, aquí, sí, exacto. Eso simplemente es el proceso para cerrar. Y ahora bien, lo único que voy a hacer es, ya, sí. Lo que estoy haciendo aquí es, tomo la matriz X, tal vez a lo mejor esto puede ser un poquito confuso, pero déjenme explicarlo, es que aquí sí es importante que lo entendamos muy claro. Lo que estoy diciéndole aquí a Python es que quiero que tome la matriz X de entrenamiento, que que le aplique la función estándar scalar y eso lo llame scalar. Lo que está haciendo aquí es que simplemente va a la matriz X, toma su media y su desviación estándar de cada variable y las almacena en esta escala. Y hace lo mismo para Y. Toma su media y su desviación estándar y lo almacena acá. Y luego en la siguiente línea, lo que voy a hacer es tomar este escala y le voy a decir, aplícale estos datos que ya obtuviste
y para transformar los datos de entrenamiento y de prueba. No sé si me explico. O sea, estoy rescalando todo, pero a las condiciones del dato de los datos de los datos de entrenamiento. No lo estoy dejando que el scaler tome cualquier tipo de datos, sino le estoy diciendo, del dataset que vas a aprender, quiero que tomes la desviación estándar y la media y se la apliques al dataset de prueba. Eso es lo que estoy haciendo. Y esa es probablemente como la diferencia. Por eso le estoy diciendo que la transformación se le aplique a todos, pero lo aprendió del scaler que generé justamente en la línea scaler. ¿Vale? Eso es importante. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios? Bien, y ahora sí, vamos a crear una regresión lineal. Le digo linear regression, es un modelo con los datos ya previamente escalados o transformados. Y vamos a extraer los coeficientes. Y estos son mis coeficientes. Tengo el intercepto y los coeficientes. Y noten la diferencia entre los coeficientes. Estos coeficientes son muchísimo más pequeños que estos coeficientes. Estos coeficientes son en las cantidades de miles o más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hizo con el rescaler? Esto los volví muchísimo más pequeños, los coeficientes, luego muchísimo más pequeños y representan el mismo problema. Aquí están. A ver. Vamos a hacer una predicción. Entonces, lo que voy a hacer es, de una vez que mi modelo aprendió, quiero que prediga sobre el mismo dataset de entrenamiento, no, pero sobre el dataset de prueba, y vamos a ver cómo se verían los residuales. Entonces, lo que tengo aquí es, en naranja, tengo los residuales sobre el dataset donde aprendió el modelo, y en azul tengo los residuales donde el modelo se puso. Perdón, en azul tengo donde aprendió y en naranja tengo donde se puso a prueba el modelo. Entonces, una de las cosas que podemos ver aquí es que el modelo ciertamente aprendió y con lo que aprendió no está generando datos aberrantes en la parte de prueba, porque si no los naranjas saldrían significativamente distintos, tales suficientemente, digamos, acomodados en la misma zona. Entonces, parecería ser que es un buen modelo hasta este punto. ¿Verdad? El naranja es el de prueba y el azul es el de entrenamiento. Entonces, piénsalo de esta manera, el azul es donde aprendió y el naranja es donde lo estoy poniendo a que me diga que está bien aprendido, ¿no? Bien. Eh, y las predicciones. También las predicciones se ven bastante bien. El azul es donde aprendió y el naranja es donde está aprendiendo. Donde aplica lo que aprendió. Bueno, estos son los datos escalados. Ahora si los recupero, si digamos, si hago el inverso, si regreso los datos a sus unidades originales, se ve de esta manera. Entonces quiere decir que el reescalamiento no generó que mis datos se volvieran aberrantes, ¿no? Sino que cuando lo vuelvo a proyectar sobre el dataset original, sigue prediciendo bastante bien. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta este punto? Hasta aquí solo he hecho una regresión sencilla, ¿sí? Simple. Voy a tratar de complicarlo un poquito más. Ahora, aquí tengo simplemente un score que es que también predice el modelo en dentro del cuando entrena, predice como el 56%. ¿Esta qué se parece? Al R cuadrado, ¿no? Y este de acá sería como que el score, pero en el dataset de pruebas, ¿sí? Entonces, lo que tengo aquí es que mi modelo más o menos predice el 56% de los datos cuando aprende, pero cuando los pongo a nuevos datos, solo puede predecir bien el 55% de los datos. Es más o menos lo que dice, ¿vale? Bien, no es tan buen desempeño, la verdad, bastante mal. Vamos a tratar de mejorar, ¿vale? Vamos a ver si es que mejora. ¿Y cómo lo voy a mejorar? Lo voy a mejorar con un modelo lazo. Entonces, para implementar un lazo, simplemente necesito ponerle un alfa.
Y ese alfa es el lambda, el equivalente al lambda que vimos en la explicación. Entonces, ustedes tienen que probar diferentes niveles de alfa. Si quieren determinar esto, entonces vamos a empezar con un alfa pequeño de 0.01 y vamos a implementar un modelo LAS. Se lo aplico a los datos y vamos a ver cómo se ven los coeficientes. Aquí se verían los coeficientes. Y aquí estarían las betas una vez que ya fueron. Noten cómo es que las betas no cambian, sí cambian. Miren, por ejemplo, aquí está esta es la constante para el modelo Lazo y esta es la constante para el modelo normal. Aquí no cambia. ¿Por qué? Porque la única que no voy a restringir es la constante. Los demás sí los voy a restringir. Entonces, por ejemplo, el primer coeficiente de la primera variable de punto 18 pasa a punto 21. El segundo coeficiente pasa de punto 09 a punto 10. Todos cambian, ¿vale? ¿Sí? Entonces, Lazo sí tiene un efecto sobre esos coeficientes. Es lo que está prediciendo. Vamos a ver qué tan bien predice, porque esa es la palabra que nos interesa, ¿no? Entonces, podemos predecir, veamos, estos plots ya los habíamos visto, pero más o menos se ven más o menos iguales, pero comparemos los R cuadrados. Entonces, tengo el R cuadrado de Lazo con el R cuadrado del anterior. Y pues no, en realidad no mejora muchísimo. Este es el modelo, el que está aquí abajo en la línea 42, es el modelo tradicional y el que está arriba es el modelo Lazo. Y pues no, Lazo no mejora muchísimo las cosas. Tal vez, en realidad es un problema de que mis predictores no pueden explicar muy bien el precio de las casas. ¿Vale? Bien. Y bueno, esta función que está aquí, por último, es una función que permite calcular cuál es lambda óptimo. Entonces, simplemente lo que voy a hacer aquí es que quiero que repita varias veces la estimación. Quiero que aplique un modelo Lazo que vaya de intervalos, que vaya del 0 al 1 en lambda, con variaciones de 0.01 y que me diga cuál es el alfa óptimo. ¿Sí? Entonces, porque el que pusimos arriba fue el alfa, un alfa arbitrario, ¿no? Entonces, esta función lo que me va a permitir es definir si entre 0 y 1 hay un lambda óptimo. Y el lambda óptimo que me propone es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la reacción tal cual era lo mejor. Sí. Sí. Split, split. Ay, que no me acuerdo aquí. Déjame. No me acuerdo. Split. No me acuerdo. Déjame te lo busco, perdóname, se me olvidó. Sí, lo hubiera anotado aquí tal vez, pero no me acuerdo. Te mentiría, no me acuerdo. Déjame ver si te me acuerdo en el Inter. ¿Dudas? ¿Comentarios? Vale, entonces, un poco resumiendo. Si tienen una regresión y quieren implementar un machine learning con ella, bueno, tal vez a lo mejor estén tentados a hacer un lazo, ¿no? Un rich regreso. Este, pues la verdad es que pruébenlo y si esta función al último les dice que pues que no, pues tu modelo original estaba suficientemente bien, ¿no? Eso es lo que al final quedaría como